técnicas directas que se utilizan para su diagnóstico, ¿ya? Entonces ahora voy a compartir, voy a presentarme. Soy la doctora Maricruz Torrico Rojas, directora de los laboratorios de la BIMED. Estoy ahora como docente de prácticas de parasitología, doy el día martes, ¿ya? Pero en esta oportunidad me han invitado para que yo pueda dar estos temas referidos al diagnóstico de laboratorio. Entonces, voy a compartir, por favor, la pantalla. Ya. ¿Pueden ver la pantalla, por favor, si me avisan? Hola, Sí, lo puedo observar. ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, doctora. 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 Un ratito, voy a aumentar volumen. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Y ven la pantalla también, ¿no? Estoy en la primera presentación. Sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar hay tres clases en las que vamos a hablar de las técnicas parasitológicas que se utilizan para el diagnóstico de las infecciones parasitarias. ¿Ya? Esta es la primera clase donde vamos a abarcar el tema de las técnicas parasitológicas directas, y para eso, siempre antes de realizar el diagnóstico de laboratorio, es necesario que ustedes ya cuando sean médicos o toda persona, pues deba realizar el diagnóstico epidemiológico. Ahí donde se va a ver la edad del paciente, el sexo, la procedencia, los factores de riesgos al que ha sido sometido y otros factores más que consideremos importantes dependiendo de cada paciente. Seguidamente se realizará el diagnóstico clínico donde vamos a evaluar los signos y síntomas que presenta el paciente para tener así el diagnóstico presuntivo de la posible parasitosis que está adoleciendo este paciente. Y así pues solicitar las pruebas de laboratorio correspondientes. En este caso vamos a ver las técnicas parasitológicas directas y técnicas indirectas, para así, una vez recibidos los resultados, pues nosotros podamos tener el diagnóstico de la enfermedad para que nuestro paciente pueda recibir su tratamiento específico de manera oportuna, pues si tengamos un paciente saludable. Aquí tenemos un diagrama de las técnicas de laboratorio que nosotros utilizamos ya en esta oportunidad. Es para que veamos cómo vamos a ir avanzando en estas tres clases de diagnóstico que vamos a hablar. El diagnóstico parasitológico, entonces, por un lado, consta o abarca técnicas parasitológicas directas y por otro lado, las técnicas indirectas, ¿ya? ¿A qué denominamos directas? Aquellas técnicas que nos van a evidenciar a los parásitos íntegros, ¿ya? O sea, toda la morfología del parásito la vemos en una muestra misma, ¿ya? Por otro lado, también son consideradas técnicas directas aquellas técnicas que son capaces de demostrarnos ya sea fracciones de parásitos o ciertas proteínas o moléculas provenientes del parásito mismo. O sea, la positividad que nos dan tanto estas técnicas donde nos muestran las fracciones de parásitos ya nos indica que el paciente está cursando esta enfermedad.
Mientras que en las técnicas indirectas, que lo vamos a ver en la próxima clase, pues vamos a evaluar la respuesta inmune humoral del paciente, o sea, la detección de anticuerpos en respuesta a una infección parasitaria. Y por otro lado, también es posible evaluar la respuesta inmune celular que presenta el huésped, o sea, una reacción de hipersensibilidad que va a tener el paciente en respuesta a una infección. Entonces, ahora solamente nos vamos a abarcar de hablar solamente de las técnicas directas. Y perdón, aquí en las técnicas de fracciones pueden ser proteínas o pueden ser fragmentos de DNA, pero cuando vamos a hablar de fragmentos de DNA parasitario, lo vamos a hacer en la tercera clase, donde vamos a hablar de las técnicas de biología molecular, ¿ya? En la tercera clase. Entonces, para las técnicas parasitológicas directas, me he permitido poner este cuadro, porque es importante que nosotros sepamos cómo deben transportarse las muestras o el tiempo en que debe demorar el que llegue una muestra hacia el laboratorio para realizar el diagnóstico parasitológico. A este lado vemos los tipos de muestras donde es factible que nosotros podamos encontrar parásitos: esputo, secreciones biliares, contenido duodenal, frotis perianal. También nos pueden traer los pacientes parásitos de helmintos adultos, por ejemplo, que ellos dicen: tengo esto y quiero que sepan, que me digan qué es lo que es, ¿no? También puede constituir suero cuando vamos a hablar de las pruebas parasitológicas indirectas, y esas mismas que podemos utilizar para realizar un parasitológico directo, ¿no? Cuando la muestra es fresca y tenemos nosotros la oportunidad de tomarnos la muestra de acuerdo a los requisitos que nos va a indicar el médico, porque ustedes son los que tienen que dar las instrucciones precisas para que tengamos una calidad de muestra y nuestro resultado tenga pues un resultado de calidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esta oportunidad, estamos próximos al laboratorio, pues lo más importante es que esta muestra recientemente tomada debe ser inmediatamente llevada. Mejor si es inmediatamente llevada, pero a veces podemos tardar, porque vivimos en una zona más alejada del laboratorio, podemos tardar entre 1 a 2 horas en llegar al laboratorio, y esta muestra todavía es representativa, podríamos decir, salvo excepción en el caso de unas muestras sospechosas o de un paciente con sospecha de infección por entamoeba histolítica, donde es recomendable o es de suma importancia que esta muestra sea llevada inmediatamente al laboratorio. Más sobre todo si tenemos un paciente que tiene muestras mucosas y sanguinolentas, que eso es una, o sea, un signo muy importante que nos hace pensar que efectivamente este paciente está cursando una infección por entamoeba histolítica de forma aguda. Sin embargo, si nosotros no tenemos, pues estamos lejos o tenemos que enviar a un laboratorio alejado, a otra provincia o algo, pues es necesario que podamos utilizar ciertas sustancias. Por ejemplo, formol al 10%, ¿no? Por ejemplo, el esputo o secreción podemos llevar en formol al 10%, y eso puede permanecer más de 24 horas, ¿no? Pero si son muestras frescas, lo más antes posible, como dije, hasta máximo 2 horas, ¿no? Contenido duodenal, los frotis cuando hacemos, en el caso de enterobios vermiculares, por ejemplo, cuando hacemos impresiones perianales, pues las placas las llevamos a temperatura ambiente. Los parásitos adultos, si es que hubieran, como por ejemplo ascaris o fragmentos de Proglottides retenia, lo vamos a poner en alcohol o en agua, dependiendo con las condiciones de bioseguridad necesarias, ¿no? Los sueros generalmente es recomendable que si van a viajar de un lugar a otro, pues llevarlos congelados en hielo hasta que llega al laboratorio a hacerse el diagnóstico correspondiente. Y las heces fecales, pues, si nosotros vamos a ir a hacer estudios epidemiológicos en zonas alejadas, pues deberíamos tomar todas las muestras, recolectar de todas las muestras de la población que hemos seleccionado, pues, y
someterles a conservar en fórmula 10% y luego posteriormente llevarlo al laboratorio. Ahora, ¿qué es el fundamento mismo de las técnicas parasitológicas directas? Las técnicas parasitológicas directas son aquellas que evidencian al parásito directamente en una muestra biológica sin necesidad de que nosotros podamos hacer algo, ¿no? Estamos hablando de una gota de sangre, por ejemplo, que ahorita vamos a observar. Para poner en evidencia también al parásito, en algunas situaciones es necesario utilizar algún medio de amplificación del parásito. En este caso estamos hablando de los medios de cultivo enriquecidos cuando hablamos de cultivos de parásitos, ¿ya? Por ejemplo, para Leishmania, para Trypanosoma, tenemos medios de cultivo específicos donde nosotros lo colocamos ahí y pues vamos a multiplicarlos y hacerlos más fácilmente visibles. También es posible utilizar vectores. En este caso hablamos de senodiagnóstico. Generalmente el término de senodiagnóstico se daba cuando nosotros utilizábamos triatominos o vinchucas para diagnosticar chagas antiguamente. Sin embargo, también senodiagnóstico es posible realizar con otros insectos que no son vinchucas, como por ejemplo flebotominos en algunos laboratorios que no lo tenemos aquí, o también hacíamos para Leishmania, o como también utilizábamos mosquitos para poder multiplicar Plasmodium, por ejemplo, ¿ya? Y también es posible que podamos utilizar enzimas con iniciadores de amplificación. En este caso es la técnica de PCR, que lo vamos a ver en la tercera clase, en forma más detallada. ¿Qué características tienen estas técnicas parasitológicas? Es factible realizar cuando el parásito se encuentra accesible, ya sea en el tubo digestivo y que es eliminado a través de las heces fecales. Puede estar en sangre, puede estar en orina, en desgarro, o sea, cuando hay infecciones agudas, donde la concentración de parásitos es grande y yo no necesito hacer nada, solamente poner una gota y ahí al microscopio lo puedo detectar de una forma fácil. Por ejemplo, aquí tenemos el signo de Romaña, que es el edema bipartebral del paciente por una posible picadura de un triatomino, cosa que nosotros haciendo el estudio epidemiológico, aquí ya estamos viendo clínicamente, tiene un edema bipartebral, ¿no es cierto?, denominado signo de Romaña. Además, le decimos, ¿de dónde viene? De una zona que tienen que tienen en sus casas todavía no han hecho la erradicación de los triatominos. Por lo tanto, este signo pues es sospechoso de una infección aguda y posiblemente bastará una gota de sangre para que nosotros podamos detectar a Trypanosoma cruzi en este caso, ¿no? También las técnicas parasitológicas directas, la sensibilidad puede disminuir cuando hay infecciones parasitarias que se ubican en lugares poco accesibles, por ejemplo, parénquima, o sea, en la parte de ciertas vísceras, el sistema nervioso central, no podremos nosotros ingresar hasta allí, en los ojos, o sea, que no son accesibles, fosas nasales, la faringe, la laringe, etcétera, cosa que puede hacer disminuir la sensibilidad de estas técnicas parasitológicas directas. Asimismo, en determinadas parasitosis que ya evolucionan de ser agudas a ser ya casi crónicas, estas técnicas van a tener una sensibilidad también baja, por lo que a veces es necesario utilizar métodos parasitológicos directos de concentración o de amplificación cuando hablamos de las técnicas moleculares, ¿no? Aquí tenemos a un paciente en la foto, pues un paciente que tiene lesión leishmaniasis mucosa, porque ya está afectado, todo este paciente no tiene tabique nasal, afectado, me imagino aquí si nosotros hacemos abrir la cavidad oral, pues vamos a ver que la lesión está abarcando paladar blando hacia adentro y es más, ha salido hacia el tabique, pues no sabemos en este caso si la lesión se ha extendido a partir del tabique o a partir de la mucosa oral, ¿no?
Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, lo que significa o el fundamento mismo de las técnicas parasitológicas directas, ahora vamos a ir describiendo cada una de estas técnicas que nosotros vamos a utilizar y que vamos a ir viendo o repasando a medida que se vayan desarrollando las clases teóricas, ¿no? En este caso vamos a ver las técnicas parasitológicas directas para el diagnóstico de hemo e histoparasitosis. En una segunda parte, ahora, en esta presentación, vamos a hacer las técnicas parasitológicas, vamos a hablar de las técnicas parasitológicas directas para enteroparásitos, en la segunda parte de la presentación. Entonces, aquí estamos hablaríamos de parásitos que podemos encontrar en sangre, en lesiones cutáneas, en líquido cefalorraquídeo, otros fluidos corporales, ¿no? Todas, como son parasitológicas directas, pues para todas necesitaremos el microscopio. Las más simples de las técnicas tenemos a la gota gruesa. En portaobjetos cubiertos con un cubreobjeto, que consiste solamente en depositar una gota de sangre, ya sea gota de sangre obtenida en un tubo a partir de las venas, o también puede ser directamente a partir de los capilares por punción dactilar, que podemos hacer el pinchazo con la lanceta y colocar directamente la sangre sobre un portaobjetos. Cubrimos y posteriormente llevamos al microscopio y con un objetivo de 10, enfocando con 10 y luego con de 40, nosotros vamos a ver que se apilan de esta manera los eritrocitos. Al final les voy a mostrar yo unos videitos, ojalá tengamos tiempo, donde aquí vamos a ver los parásitos de Trypanosoma cruzi, en este caso, que se están moviendo activamente las formas tripomastigotes y a veces hacen que incluso los eritrocitos puedan moverse. Entonces, esta técnica la utilizamos para Trypanosoma cruzi, así como también para casos de microfilarias, ¿no? Entonces, aquí igual es una gota de sangre, la misma puede ser de un paciente con sospecha de filariasis, y lo que vamos a observar aquí es que ahorita no se está moviendo, pero en el video lo vamos a ver más claramente. Aquí vemos todo las microfilarias son helmintos, son nemátodos, pues lo vamos a ver como un gusano mismo que está moviéndose activamente, desplazando a los eritrocitos. A veces es necesario que nosotros debamos hacer, ya sea una gota gruesa, un extendido sanguíneo o cualquier líquido biológico que tengamos que extender o hacer un raspado de lesión y aparte de tener así el preparado, pues realizar una tinción de Giemsa con la finalidad de que me pueda teñir y observar las características morfológicas del parásito y me permite hacer la caracterización o la observación del parásito agente causal. Por ejemplo, aquí en la primera podemos observar unos trofozoitos de Plasmodium en caso de malaria, o sea, utilizamos gota, en este caso es un extendido sanguíneo para malaria, producido puede ser por Vivax, falciparum, malaria ovale, en el caso de babesiosis, que es una enfermedad no muy frecuente en humanos, pero sí en animales, pero sí se puede dar en los humanos también. Podemos observar aquí en tripanosomiasis, en leishmaniosis, donde la muestra ya no va a ser sangre como en estos otros casos y en casos de microfilarias, sino más bien va a ser un raspado de lesión, ¿no? Entonces, hablando ya de la gota gruesa, teñida con Giemsa. Aquí tenemos la gota, una gota robusta. Un primer proceso se produce la desfibrinación o ruptura de los hilos de fibrina con otro portaobjeto, con un vértice de otro portaobjeto. Tenemos así la gota gruesa que dejamos secar. La sangre se va a concentrar en una pequeña área, que es este redondito, y en la que estas células se van a ir al fondo, incluyendo los parásitos si es que están presentes. Una vez bien seca esta gota gruesa, se procede a realizar la tinción. Ya la tinción, que durante la tinción se va a producir la lisis de los glóbulos rojos,
donde a este proceso y liberación de hemoglobina, denominándose a este proceso la deshemoglobinización, ¿ya? Por eso es que aquí nosotros no vemos casi este grosor de muestra, ¿no? Así, ¿qué es lo único que nosotros vemos al microscopio? Vamos a ver los núcleos de los leucocitos, no vamos a ver ningún eritrocito, plaquetas que están por ahí y también parásitos si hubiese. Aquí tenemos en esta primera foto, vamos a observar al microscopio y vemos los núcleos del leucocitos y aquí los trofozoitos de Plasmodium libres, ya no están dentro de los eritrocitos. Lo mismo aquí en caso de tripanosomiasis. Igual, todos los eritrocitos lisados y a veces encontramos solo al parásito, como lo vemos aquí, a Tripomastigotes. Entonces, ¿por qué yo le he puesto esto a Plasmodium en negritas? Porque la gota gruesa, en el caso del diagnóstico de malaria, constituye la técnica de diagnóstico gold estándar para el diagnóstico de esta enfermedad. También es posible utilizarla para la detección de Trypanosoma cruzi y también microfilarias y otras parasitosis en las que podamos estar enfrente, ¿no? La otra técnica, frotis sanguíneo, teñido con Giemsa. La gota de sangre que se utiliza en este caso es de menos volumen. Se hace la extensión con ayuda de otros portaobjetos, donde, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una fina capa de eritrocitos, no están sobrepuestos, todos los elementos tisulares o sanguíneos están dispuestos en una sola capa y también los parásitos si es que estuvieran presentes, ¿no? Posteriormente, una vez teñidos previa fijación con alcohol o etanol, todas las células sanguíneas, incluyendo los parásitos, se van a teñir. Y nosotros vamos a identificar a los parásitos por las características morfológicas, ¿no? Y dependiendo de la sospecha en la que estamos enfrente, pues vamos a ver que en este caso, por ejemplo, tenemos glóbulos rojos, que en cuyo interior, pues, al ver al microscopio, vamos a observar que tienen estas formas anulares que corresponden a Plasmodium. Y esta técnica, si bien no es la técnica de diagnóstico o de referencia para malaria, esta técnica, en este caso de malaria, constituye la técnica de caracterización, porque nos permite evaluar u observar las características morfológicas tanto de los parásitos como de los eritrocitos para poder identificar la especie de plasmodium que está infectando al parásito, ¿no? En este caso podemos ver que son los Plasmodium falciparum. Por otro lado, también podemos ver las microfilarias en un extendido sanguíneo. Y como ustedes ven, aquí pareciera que fuera como un cabello. Sin embargo, estos tienen una estructura definida. Hay algunos que tienen vaina, hay otros. Lo que diferencia de especie a especie es la disposición de los núcleos que tienen en su interior. No se olviden que estos son helmintos, a diferencia de Plasmodium, de Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei, etcétera, ¿no? Otra técnica parasitológica directa en las histoparasitosis constituye el examen parasitológico directo, que se realiza a partir de un frotis que es elaborado por obtención de muestras de raspado y teñidos con Giemsa. Aquí tenemos nosotros una lesión que es sospechosa epidemiológicamente. El paciente viene de una zona donde la leishmaniasis tegumentaria es endémica. Tiene la lesión que es sospechosa, ¿ya? La muestra de raspado se toma de los bordes, se hace las improntas, aquí tenemos 3 improntas, posteriormente se fija con alcohol y seguidamente se tiñen, por eso aquí ya los tenemos a las 3 improntas, 2 por cada uno tres por cada uno de los 2 portaobjetos que vamos a utilizar para cada una de las lesiones y finalmente llevar al microscopio y en este caso, no les dije al inicio, todas las muestras o láminas que son teñidas se observan con el objetivo de 100. Es importante que para hacer el examen
el uso de las técnicas parasitológicas directas, tengamos o sepamos manejar muy bien el microscopio porque son técnicas microscópicas, ¿ya? Entonces, vamos al microscopio, observamos con el objetivo de 100, que es el objetivo de inmersión, con aceite de inmersión, y vamos a ir a buscar o vamos a encontrar aquí macrófagos, porque normalmente las formas a mastigotes de Leishmania, en caso de que esta lesión sea eh, eh, de etiología producida por Leishmania, pues vamos a ver, en este caso en la foto, vemos un macrófago que tiene abundante cantidad de amastigotes de Leishmania. Si bien nosotros sabemos por teoría y en el libro que son los amastigotes de Leishmania son ovalados, que tienen una característica de presentar un núcleo kinetoplasto, en este caso nosotros vemos los amastigotes en forma alargada. Sin embargo, esto no significa de que no sean amastigotes de Leishmania, sino que el núcleo y el kinetoplasto están sobrepuestos. Y lo importante es que están dentro de los macrófagos. También podemos encontrar, aquí tenemos uno pequeño, podemos encontrar los amastigotes de Leishmania en forma ovalada, libres, no dentro de los macrófagos. ¿Por qué? Porque el proceso mismo de realizar esta impronta hace que se lisen las células y pues lo liberan a los amastigotes que están intracelulares. Entonces, esta técnica de examen parasitológico directo, frotis por raspado de lesión, teñido con Giemsa, nos permite la detección de amastigotes de Leishmania sp en raspado de lesiones cutáneas o lesiones mucosas que sean sospechosas de leishmaniasis tegumentaria o en muestras de aspirado que puede darse en algunas situaciones de médula ósea en caso de sospecha de leishmaniasis visceral. ¿Ya? Otras técnicas parasitológicas directas para detectar en caso de la hemoparasitosis. Vamos a ver que puede realizarse también una observación directa en fresco de otros fluidos biológicos, como por ejemplo, ya dijimos, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, puede ser orina, puede ser secreciones genitales. Algunos de ellos pueden requerir la centrifugación de forma que tengamos que concentrar y hacer la observación en fresco de los sedimentos que podamos observar. Como por ejemplo aquí tenemos una muestra de orina, que a veces las muestras de orina pueden contaminarse con secreciones vaginales en el caso de las mujeres. Y al estar haciendo un parcial de orina, nosotros pues en el sedimento urinario, al hacer la observación microscópica del sedimento urinario, podemos encontrarnos a Trichomona vaginalis, que aquí vemos en esta forma ovalada, vemos sus flagelos, que lo vamos a ver también en el video, pues esta está moviéndose activamente. Entonces, así, este examen parasitológico nos permite observar Trichomona vaginalis en sedimento urinario o en secreciones genitales, ya sea vaginales o uretrales. Aquí vemos también cómo se está tomando una muestra de líquido cefalorraquídeo de un paciente posiblemente de sospecha de alguna de las enfermedades que han podido invadir al sistema nervioso central. Estamos hablando de pacientes inmunodeprimidos en su mayoría de los casos, donde pues por tomografía o por ecografía se observan algunos puntos sospechosos de que podría ser tripanosomiasis, puede ser una histoplasmosis. Entonces, para eso el paciente sospechando estas enfermedades oportunistas, podemos decir, en el caso de las micosis, pero en este caso ya se convierten en patógenas, pues solicitar una observación directa de este líquido cefalorraquídeo que también necesitamos centrifugar. ¿Y qué es lo que podemos observar? Aquí en la foto nosotros tenemos células levaduriformes que tienen una capa mucopolisacárida, que es muy sospechosa de ser un histoplasma SP. También podríamos encontrar Trypanosoma cruzi, como son muestras de sedimentos frescos, pues Trypanosoma cruzi moviéndose en forma activa en líquido cefalorraquídeo, lo cual significa pues que estos parásitos, si lo encontramos en líquido cefalorraquídeo, han podido atravesar la barrera hematoencefálica y ya ingresar al sistema nervioso central, que si el paciente no es diagnosticado y tratado inmediatamente,
es altamente mortal por la condición que tiene. Otra técnica que utilizamos ya aquí centrifugando también es la técnica del tubo capilar micrométodo o microstud, que tal vez ustedes lo han escuchado o tal vez es la primera vez que lo vamos a ver y después cuando cuando estén recibiendo la clase teórica de Chagas, pues va a ser una de las técnicas que se utiliza en el caso de Chagas agudo, ya sea por transmisión vectorial o por transmisión vertical o congénita o por alimentos contaminados. Simplemente, ante la sospecha clínica y epidemiológica, pues se tomará muestra de sangre a partir del pulpejo del dedo, pinchando con una lanceta, llenar tubos capilares, 4 tubos capilares, los cuales van a ser centrifugados. Aquí tenemos centrifugados. Se llenan las 3/4 partes de cada uno de los tubos. Es necesario que sean los 4 tubos capilares. Y después de la centrifugación vamos a ver la estratificación de las células sanguíneas, disponiéndose en la parte inferior los glóbulos rojos, en la parte superior de ellos los glóbulos blancos y plaquetas, y posiblemente, en caso de que mi paciente esté con un Chagas agudo, pues veremos a los parásitos moviéndose activamente en la parte superior o la línea divisoria entre los glóbulos blancos y el plasma sanguíneo. Esta zona es la que se va a observar al microscopio utilizando un portaobjeto que va a sujetar solamente el tubito, y vamos a observar con el objetivo de 40 buscando las formas móviles y rotando el tubo. ¿Qué nos permite esta técnica? La técnica del tubo capilar micrométodo o microstrut nos permite detectar tripomastigotes de Trypanosoma cruzi. Si nosotros estuviéramos en caso de sospecha de microfilarias, también seríamos capaces de observar al microscopio las microfilarias. Y si estuviéramos en pacientes donde es endémico la enfermedad del sueño, pues pudiéramos tener la factibilidad de observar con su movimiento característico a Trypanosoma brucei gambiense o rhodesiense, que son los agentes causales de la enfermedad del sueño. Una técnica de concentración. Otras técnicas que utilizan amplificación requieren de algún medio para amplificar a los parásitos y hacerlos más fácilmente detectables, constituyen el senodiagnóstico que ya hablábamos un poco, el hemocultivo, o puede ser también el hemocultivo o cultivo de parásitos mismos, porque hemocultivo en caso de hemoparásitos, y si tenemos a nivel de los tejidos, pues vamos a hacer simplemente un cultivo en el caso de leishmaniasis, ¿no? Y también, como ya les decía, la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que lo vamos a ver en la tercera clase de técnicas de diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos un bosquejo de la técnica de senodiagnóstico, que esta técnica ya no se la utiliza como diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Sin embargo, podría ser utilizada en alguna situación como una técnica de investigación. Miren, es una técnica costosa, es traumático para el paciente. Aquí necesitamos nosotros tener un bioterio para la producción de triatominos. Desde huevos tenemos ahí los progenitores que van a poner los huevos. De los huevos van a emerger o van a dar lugar a las ninfas de primer estadio, segundo estadio, tercero, cuarto, quinto, y aquí están los adultos. Aquí en círculos redondos nosotros tenemos las ninfas de tercer estadio, que son aquellas que son las utilizadas en número de 30 en cada uno de estos cilindros, o sea, son 60, que les vamos a colocar a ambos brazos del paciente, así de esta forma, y dejar que ellos se alimenten. Estas vinchuquitas, estos triatominos deben estar en ayunas por lo menos 15 días antes, si no, no van a poder alimentarse. Entonces, como están ellas de hambre y necesitando alimentarse, pues van a alimentarse del brazo de los pacientes, y ahí, como ellos son vectores, donde Trypanosoma cruzi puede continuar su ciclo biológico, pues ahí van a multiplicarse, y después de 30 o 60 o 90 días, que son
el tiempo en que realizamos 3 lecturas, haciendo defecar o estimulando la defecación a cada uno de los triatominos, haciendo un pool, pues llevar al microscopio. Y vamos a buscar las formas tripomastigotes, que son las infectantes, la que nos infectarían si nosotros hubiésemos sido picados y depositado además las heces fecales contaminadas, ¿no? Entonces, esta técnica ya no la utilizamos, sin embargo, al inicio nosotros la hemos utilizado mucho porque no teníamos otro medio más para evaluar nuestras nuevas técnicas, como el micrométodo, ¿no? Aquí tenemos la otra técnica, como el hemocultivo. Nosotros todavía realizamos esta técnica de hemocultivo. Esta técnica tampoco es necesario que nosotros podamos hacer como una técnica de diagnóstico, porque por el tiempo en que se necesita, igualito que el senodiagnóstico, las lecturas se realizan a los 30, 60, 90 días, luego de haber inoculado un volumen de 10 ml en tubos de medio de cultivo bifásico. Agarras de sangre, eh, eh, con gentamicina y como fase sólida y adicionado de medio de cultivo LIP suplementado con suero bovino fetal y emina bovino que colocamos a cada tubo haciéndolo bifásico y ahí mismo la sangre inoculada dejando incubar entre 24 a 26 grados centígrados. Después, en estos días es factible que nosotros podamos encontrar las formas epimastigotes en la fase líquida, ¿no? Esta técnica puede ser lo mismo que en el senodiagnóstico. Lo hemos utilizado como método de referencia para evaluación de nuevas técnicas de diagnóstico. Su ventaja es de que no es muy traumático para el paciente, solamente necesitamos sacar sangre venosa al paciente. O sea, es menos traumático en relación al senodiagnóstico. Es más fácil sacar sangre, ¿no? Además, ¿cómo lo utilizamos aquí? Lo utilizamos más para aislar cepas de Trypanosoma cruzi con fines de realizar estudios moleculares o estudios filogenéticos. Y también en algunas situaciones, como ya dijimos, lo utilizamos en investigación, por ejemplo, para realizar estudios de seguimiento de eficacia al tratamiento. Sin embargo, aparte de esta técnica, nosotros ya tenemos implementado la PCR y la técnica de PCR también nos puede ayudar a realizar estos estudios de seguimiento de eficacia del tratamiento. El cultivo de Leishmania es otra técnica parasitológica directa, ¿ya? Entonces, las muestras, en este caso aquí nosotros estamos tomando muestras por aspiración de los bordes de la lesión. Sin embargo, recientemente hemos visto que las muestras de raspado, lo mismo que raspábamos para el examen parasitológico directo, es mucho más efectivo y más beneficioso para realizar el cultivo. Una vez tomadas las muestras, son inoculadas en 3 tubos de medios de cultivo TSTB, que es agar base sangre de conejo, que lo volvemos bifásico al adicionarle solución fisiológica que está con gentamicina a una concentración de 150 microgramos por ml, ¿no? Se incuba entre 24 a 26 grados centígrados. Aquí las lecturas son mucho más antes que en el caso de Trypanosoma, porque tiene un ciclo biológico mucho más corto. Las lecturas se realizan cada semana de 7, 14 hasta 21 días. ¿Y qué es lo que observamos? Buscamos formas promastigotes, que son flagelados, lo mismo que en Trypanosoma, ¿no? Que ya vamos a ver en el video. Entonces, es un método de diagnóstico de leishmaniasis tegumentaria y visceral, si es que nosotros lo utilizamos, utilizando muestras de aspirados de médula ósea, por ejemplo. Puede ser empleado como método de referencia para evaluación de nuevas técnicas de diagnóstico. Además, lo mismo que el hemocultivo, pues aquí en este caso, el cultivo de Leishmania, este cultivo nos permite el aislamiento axénico de cepas de Leishmania para estudios moleculares y filogenéticos, ¿no? Eso sería en cuanto a las técnicas parasitológicas directas de histoparasitosis, en el caso de histoparasitosis, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Vamos a entrar a la segunda parte. ¿Hay alguna pregunta? ¿Han escuchado bien? Doctor, una preguntita. ¿El hemocultivo me pudiera volver a explicar? Tengo dudas.
ver, el hemocultivo, perdón, es este. El hemocultivo consiste, mi muestra constituye sangre. Hemo significa sangre. Necesitamos aproximadamente unos 10 ml de sangre que vamos a tomar del brazo, que tiene antibiótico, que tiene anticoagulante, en este caso heparina. ¿Ya? Esa sangre vamos a inocular en 4 tubos de medio de cultivo bifásico. ¿Qué es el medio de cultivo? El medio de cultivo constituye agar base sangre con sangre de conejo desfibrinada como fase sólida, al cual se le va a adicionar a cada tubo 0,5 ml de otro medio de cultivo, que es el medio de cultivo LIT, o Liver Infusion Triptosa, que está adicionado también con gentamicina, haciendo a este tubo que sea un medio de cultivo bifásico, al cual vamos a inocular el volumen de sangre que se requiere, ¿no? Repartiendo sería a 2,5 a cada tubo, ¿ya? Esto se va a ir a incubar en una estufa refrigerada entre 24 a 26 grados centígrados, ¿ya? La lectura, aquí estamos inoculando todavía. Una vez inoculados, aquí todo el proceso de inoculación, las lecturas se realizarán a los 30, 60 y 90 días. 3 lecturas. ¿Y qué es lo que vamos a buscar en cada ocasión? Trabajando aquí bajo una campana de flujo laminar, porque tenemos que proteger al medio de que no se contamine, ¿no? Con cualquier microorganismo que esté en el ambiente. Vamos a sacar una gota del sobrenadante, llevamos al microscopio una gotita y vamos a buscar las formas epimastigote que tienen estas formas flageladas. Y lo vemos así de esta forma, moviéndose todos ellos. Entonces, esta técnica, si bien no es utilizada como técnica de diagnóstica, es utilizada como una técnica de referencia para la evaluación de nuevas técnicas. Es poco traumático en relación al senodiagnóstico, porque solamente necesitamos sacarle esos 10 ml de sangre, un solo pinchazo, y no estar sufriendo con 60 vinchucas por 30 minutos, ¿no? Permite el aislamiento arsénico de cepas de Trypanosoma cruzi para estudios moleculares y filogenéticos. Y también como ya hemos dicho que se puede utilizar en investigación, podemos hacer estudios de seguimiento de la eficacia al tratamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido? Doctora, una pregunta. Sí. Sobre la tensión de Giamsa. ¿Y eso para qué? ¿Cómo se hace eso, doctora? La tinción de Giemsa, ¿cómo se hace? No lo hemos visto, ¿no? Un ratito, ahorita les voy a mostrar. Ya. Nosotros tenemos aquí un extendido sanguíneo, ¿sí? Aquí tenemos el portaobjeto con el extendido sanguíneo, ya está seco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner sobre una bandeja de tinción, que esté suspendido ahí el portaobjeto con la muestra hacia arriba. Vamos a fijar, cubriendo este extendido sanguíneo con alcohol puro. Nosotros utilizamos el Caimán. Lo más óptimo es el alcohol 96 grados. Sin embargo, es mucho más caro, pero utilizamos el alcohol Caimán. Por 5 minutos. Lavamos esta placa. Luego tenemos nosotros ya comprados el colorante de Giemsa, ¿ya? En solución madre. Hacemos una dilución de 1 en 10, colocando 1 ml de esa solución de la botella más 9 ml de agua destilada. Homogeneizamos y cubrimos esta placa que ya está fijada por 15 minutos. Dejamos que se tiña los 15 minutos, lavamos, hacemos secar y vamos a llevar al microscopio. Esa es la técnica de tinción de Giemsa. ¿Sí? ¿Estamos ahora de acuerdo? Sí, doctora. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, entonces ahora pasamos a la segunda parte de las técnicas parasitológicas directas para el diagnóstico de enteroparasitosis. Estamos hablando de enteroparásitos. Ya nos
Ya hemos hablado de los hemo e histoparásitos y de algunas de las cavidades, como la Trichomona vaginalis. ¿Cuál es la muestra que vamos a utilizar? Son las heces fecales, ¿no es cierto? Las heces fecales que pueden ser obtenidas por deposición natural, que es la más adecuada, o en ciertas ocasiones muy raras, un sondeo duodenal. Sin embargo, por ser una prueba invasiva, pues se la utiliza en últimas instancias. Lo mejor es la de deposición natural, ¿ya? Es importante que nosotros demos las instrucciones precisas al paciente como personal de laboratorio o ustedes como personal médico cuando ya lo sean, pues de recomendarles cómo deben recolectar estas muestras los pacientes, porque no saben nada, ¿ya? Entonces, hay que indicar que se recolecta en un recipiente limpio y seco. Normalmente les decimos que se compren de la farmacia, ¿no? Eso nos va a dar la garantía de que está limpio y está seco. Y además tienen aquí un aplicadorcito que nos sirve para tomar una muestra, porque no vamos a tomar toda la deposición. Esta muestra no debe estar contaminada con orina, agua, tierra u otro material. Ustedes me dirán, ¿cómo que tierra, no? Entonces veremos que en el campo, por ejemplo, no tienen los inodoros. Entonces ellos a veces van a campo abierto y a veces pues pueden traerlo con pajas, con palos o con piedras a veces, ¿no? No es recomendable el recolectar de pañales porque todo el líquido ha sido absorbido y esto puede ser nocivo para los parásitos. El paciente no debe haber ingerido purgante oleoso ni medicamentos que pueden alterar el análisis microscópico, ¿ya? También es importante cuando el paciente ha estado en tratamiento, cuando el paciente ha tenido que ingerir algunos elementos como bario bismuto, pues debe realizarse después de eso, ¿no? Después de una semana de haberse sometido a este análisis radiológicos. Y también 20 días después de haber recibido un tratamiento antiparasitario para saber la eficacia de él, ¿no? Porque posiblemente él está haciendo un tratamiento, es mejor que termine el tratamiento y después de 20 días ver pues si efectivamente, si es que había parásitos, ya no habrán, o si no, puede pues o sea, nos pueden dar falsos positivos tal vez, si hacemos antes de los 20 días, ¿ya? ¿Cuál es la cantidad adecuada que debe llevar el paciente en el recipiente de boca ancha? Bien identificado, eso da seguridad hasta al propio paciente. Él dice, yo he puesto con mi mano mi nombre y mi apellido y ese es mi frasco. Él sabe y está seguro de que es su muestra. 10 gramos de muestra, si nosotros vamos a hacer, o sea, esos 10 gramos nos puede servir para hacer un examen coproparasitológico directo, puede ser un de concentración, o incluso podemos hacer un ELISA de captura de antígeno. Sin embargo, dependerá la técnica que nosotros vamos a solicitar, la cantidad que nosotros vayamos a pedir al paciente. Si nuestro paciente tiene una solicitud de análisis de la técnica de Berman, por ejemplo, en copa, la cantidad debe ser mucho mayor, por lo menos unos 20 a 30 gramos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es así la técnica que recomienda. Una vez que hemos hecho estas recomendaciones, si el paciente no ha cumplido con estos requisitos o alguno de estos requisitos, es necesario que le podamos solicitar otra muestra. ¿Ya? En ciertas ocasiones, cuando queremos hacer estudios epidemiológicos de parasitosis intestinales en lugares alejados, por ejemplo, no hay otra alternativa de que nosotros podamos tomar muestras y preservarlas. ¿Qué ventajas tienen estas muestras así ya preservadas? Nos permite preservar al parásito en su morfología característica por periodos prolongados de tiempo. Evita la descomposición de la materia fecal. Es útil para realizar estudios epidemiológicos, como les decía hace ratito, ¿no?
en localidades que son muy alejadas y yo no tengo cómo llevar al microscopio porque ni siquiera luz hay en ese lugar, ¿no? Y necesitamos corriente eléctrica para poder hacer funcionar al microscopio o llevaré un microscopio de solar. Sin embargo, en situaciones que son pues cuando el ambiente está nublado, pues es difícilmente lo voy a poder observar, ¿no? También nos sirve para estandarizar métodos. Y nosotros lo utilizamos también en caso de muestras que ya son positivas, los podemos utilizar como muestras de control de calidad, ¿ya? Es importante, al momento que nosotros queramos tomar muestras y preservarlas, realizar ciertas consideraciones. El utilizar preservantes que sean adecuados. Cuando decimos adecuado, que sea el de bajo costo, pero que no me interfiera en la morfología de los parásitos. Aquellos que me presenten alta calidad de preservación y además que sea poco tóxico. Por ejemplo, el más utilizado, ustedes lo saben, ya han hablado en morfología, ¿no? Cuando han ido al anfiteatro. ¿Qué es lo que utilizaban ustedes en el anfiteatro? ¿Alguien me puede decir qué preservante utilizaban? Formol. Formol. ¿Al cuánto por ciento? ¿Saben ustedes? No. Al Díganme, 10 ¿no? quizás. Al Al 10. 10%. 10%. ¿Ya? Muy bien. Están atentos. ¿Cómo vamos a hacer para la preservación? No es nomás, a ver, tengo mis muestras de heces fecales, le voy a echar un poquito de fórmula al 10%. No, debe haber una cantidad determinada para que tenga yo una buena preservación. Por ejemplo, 3 partes de preservante, o sea, 3 partes de formol y una parte de muestra. Esta proporción va a hacer que mi muestra sea adecuadamente preservada por prolongados periodos de tiempo. Además, una vez que yo coloco las 3 partes de preservantes y una parte de muestra de heces fecales, debo yo homogeneizar esa muestra, ¿ya? Con un aplicador de madera hasta obtener una emulsión, ¿ya? Si yo agarro y no homogeneizo, tengo ahí al preservante 3 partes y una de muestra, pues no se va a hacer una buena preservación. Se estará preservando la parte externa de las heces fecales, pero la parte interna se está descomponiendo, no está siendo bien preservada. ¿Ya? Entonces, estas consideraciones es muy importante. A veces ustedes de estudiantes quieren hacer algún estudio de un lugar alejado, vamos a ir a hacer una intervención a tal lugar, a esa zona, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, es importante tener en considerar estos aspectos. Y además, no se olviden, si mis muestras ya están bien preservadas, todas deben ser identificadas. Prohibido no identificar, o este era el 1, pues no sé, parece el 2, ¿no? Entonces no, debe ser debidamente identificada, conservadas, transportadas en los coolers o en esos, ¿cómo se llama? De plastoformo, por ejemplo, bien sellados, parados, bien, ¿cómo se llama? A ver, sellados, ¿no? De manera de que no haya derrames en la muestra. Se debe tener en cuenta todas las condiciones referentes a transporte de muestras biológicas, porque aunque no crean, estas representan muestras biológicas y toda muestra biológica por medidas de bioseguridad, todas son consideradas potencialmente infecciosas, sea cual fuera, a pesar de que esté inactivado o preservado, ¿ya? Ahora, aquí este flujograma, pues, nos muestra todas las técnicas parasitológicas que nosotros podemos, las más utilizadas. Por un lado tenemos el examen coproparasitológico directo y por otro lado tenemos al examen coproparasitológico por concentración. Dentro de las por concentración tenemos uno de los métodos ampliamente utilizados, que nosotros ya no lo utilizamos en el laboratorio, el método de Ritchie modificado o Formol-Ether, ¿ya? No es muy utilizado porque utilizan solventes orgánicos.
¿ya? Y a veces es tóxico. Bueno, es tóxico para nosotros si no tomamos las precauciones necesarias. El método de sedimentación espontánea en tubo. Este método es el que sí lo utilizamos, que nosotros dejamos que la gravedad de la tierra, pues, provoque la sedimentación de los elementos formes y vayan al fondo del tubo. Otros métodos que podemos utilizar para la detección de helmintos, ya más específicos para cada parásito, podemos decir, la técnica de Graham, que es para enterobios vermiculares, técnica de Berman en copa para estrongiloides estercorales, cultivo de en placa de estrongiloides estercorales, ELISA de captura de antígenos ya específicos. Puede ser de Giardia, de entamoeba histolítica o de Cryptosporidium, que son los que más existen en el mercado. Y las pruebas rápidas o Rapid Diagnostics Test, ¿no? Que vamos a hablar ahorita. Y por otro lado, existen otros métodos que nos permiten hacer recuento de huevos con la finalidad de que nosotros podemos hacer una correlación entre la clínica y la concentración de parásitos o la carga parasitaria. Entre estas técnicas tenemos la técnica de Cato-CATS, la técnica de Stoll y otras técnicas que existen también, ¿no? Esas son las que se conocen mucho más. Entonces, hablando ya directamente de cada una de las técnicas, el examen parasitológico directo en fresco, que puede ser simple o puede ser seriado, ¿no? Se recolección de una sola muestra por paciente, ya sea, ya hemos dicho, la de eliminación así normal, o puede ser de sondeo. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Con un coproparasitológico directo en fresco, trofos, roitos, quistes de protozoarios, huevos, larvas de mintos, etcétera, como podemos ver aquí, ¿no? Aquí tenemos trofozoitos de entamoeba histolítica, por ejemplo, quistes de entamoeba histolítica, huevos de Menolepis nana, larvas de estrongiloides, que si lo vemos en solución fisiológica, lo podemos moviendo activamente, que igual lo vamos a ver más luego. Entonces, aquí tenemos las heces fecales, 10 gramos de heces fecales, pueden ser heces formadas, pueden ser heces diarreicas, acuosas, semipastosas, colores y todo eso diferentes de acuerdo a los hábitos alimenticios, ¿no? Y dependiendo también de la clínica. El examen parasitológico directo, como les decía, puede ser simple cuando hacemos una sola vez o seriado cuando hacemos 3 veces consecutivas, puede ser en días alternados o en días seguidos. El examen corpoparasitológico directo, pues, consta de 2 partes. Primero hacemos un examen macroscópico, donde a simple vista, bajo una campana de extracción de gases, nosotros observamos y vemos las cosas que tiene esa muestra. Puede tener sangre, puede tener mucus, puede tener restos alimenticios sin digerir abundantemente. ¿Cuál es la consistencia? Si es pastosa, semipastosa, líquida, mucosa, flemosa, etcétera. Si hay algunos parásitos que hayan podido quedar ahí, restos o parásitos íntegros, del minto sobre todo eso observamos ahí. Y luego hacemos el examen microscópico buscando todas las formas posibles que acabamos de decir. Entonces, el examen macroscópico permite observar las características morfológicas de los parásitos adultos, enteros o fragmentos cuando hablamos de tenias, ¿no? Porque vamos a tener ciertos fragmentos de proglótides de tenia, ¿no? Para su identificación. Así también, este examen macroscópico nos muestra los cambios en las características organolépticas de las heces fecales que se eliminan, como por ejemplo el color, la presencia, el moco y o sangre, consistencia, etcétera, que me ayudan a realizar el diagnóstico o la sospecha que teníamos. Ya. Cuando nosotros hacemos y vemos al microscopio ya, de acuerdo a la consistencia que tienen las heces fecales, nosotros podemos asumir de que en las muestras pastosas la probabilidad de encontrar trofozoitos es menor. No estoy diciendo de que no haya, sino de que es menor. Si ustedes ven aquí en la base, más probabilidad, arriba del triángulo, pues menos probabilidad, ¿no? Mientras que en estas heces pastosas, pues la probabilidad de encontrar quistes es mucho mayor que la de trofozoitos. En semipastosas es al contrario, ¿no? Trofozoitos
en mayor probabilidad y en quistes menor probabilidad. Esto es algo también importante para tener en cuenta en el momento de realizar el diagnóstico, el examen parasitológico directo. Y cuando estamos frente a los parásitos adultos, pues si al laboratorio a nosotros nos llega, o a ustedes también, algún paciente puede llevar y decir, doctor, he cogido esto, he botado esto mientras estaba haciendo el 2, ellos así van a decir, ¿no? Y he encontrado esto. Entonces ustedes por lo menos pueden saber, conociendo estas características morfológicas de los parásitos, podemos identificar si se tratan de que si son nemátodos, son platelmintos o qué son, ¿no? Por ejemplo, estos parásitos adultos de Ascaris lumbricoides. Aquí tenemos un Cinarias, ¿ya? Esta es una foto que nosotros hemos sacado en el laboratorio de parásitos que han sido recolectados en la maternidad de un niño que estaba hiperparasitado y botaba parásitos a montones, donde hemos identificado por la presencia de hacer una clarificación y presencia del par de dientes que tienen, pues hemos visto que han sido stomaduodenal. Otro parásito que podemos estar y están como quinoas, como granitos de quinoas cocidas, como gusanitos, pues los parásitos adultos de Enterobius vermicularis que pueden estar ocasionalmente en la superficie de las heces fecales. En algunas situaciones, en ciertas intervenciones quirúrgicas, también pueden traernos del hospital, pues este tipo de parásitos que corresponden a fasciola hepática, que tiene la forma de hoja, ¿no? Aquí también en ciertas intervenciones quirúrgicas pueden obtener esto, que son quistes hidratídicos. El agente es el quiste proveniente, el agente causal, el parásito adulto es Echinococcus granulosus, ¿no? También nos pueden traer en las heces fecales estos fragmentitos, estos segmentitos que son las proglótides de té. Aquí tenemos un corazón, que estos puntos blancos corresponden a cisticercos. Y si lo sacamos cada uno de estos del músculo, pues vamos a ver a las larvas del cisticercus cellulosae de la larva del metacéstodo de Taenia. En este caso, si es de cerdo, pues será solium, ¿no? Entonces, estas características, si nosotros la encontramos, pues tendríamos que tener la capacidad por lo menos de sospechar qué es, ¿no? Además, con la clínica y la epidemiología que tenemos, eso nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico y además con los signos y síntomas que pueda presentar. Ustedes son los que hacen la interpretación o les ayuda mucho este informe de laboratorio que se va a emitir, ¿ya? Aquí tenemos en forma esquemática cómo se hace el examen parasitológico directo. Aquí tenemos las muestras, el Lugol, la solución fisiológica, el Lugol, los aplicadores de madera, portaobjetos, cubreobjetos. Y aquí ponemos una gota de fisiológica, una gota de Lugol. Tomamos una muestrita con el aplicador de madera. Primero se disuelve las heces fecales en la solución fisiológica y luego al Lugol. Se cubre con el cubreobjetos y llevamos al microscopio. Observamos con objetivo de 40. Hemos dicho que las observaciones en fresco, porque esto es en fresco, pues se hacen con 10 o con 40, no el objetivo de inmersión, ¿no? Y buscamos qué formas, la mayor cantidad de formas posibles. Aquí en este cuadro yo solamente les he puesto a las que son consideradas patógenas, ¿no? Son patógenos en realidad. Giardia lamblia, Entamoeba histolítica, Balantidium coli, que son los patógenos que se encuentran, aparte de los otros parásitos comensales que tienen una importancia de ser indicadores de contaminación fecal, como por ejemplo, Entamoeba coli, Iodamoeba buchli, Endolimax nana, Chilomastis mesnili y otros parásitos que podemos encontrar, ¿no? Retortomonas, etcétera, etcétera. Aquí la característica de cada uno de ellos, que nosotros al microscopio tenemos que buscar todas estas características como para poder identificar y hacer el reporte correspondiente, ¿ya? Y también podemos encontrar, pues, haciendo también un análisis de la morfología de cada uno de ellos, pues identificar, por ejemplo, huevos de Ascaris lumbricoides que tienen un borde, una corteza mamelonada, huevos de Hymenopletis nana que tiene los filamentos polares y los 3 pares de ganchos
característicos, ¿no? Huevos de trichuris trichura, que son huevos operculados o tapones, o tienen dos tapones, que aquí tenemos las células blastoméricas, que después de madurar estos huevos va a emerger un embrión, ¿no? Para dar al parásito adulto. Huevos de tenia, aquí tenemos los huevos de tenia sp, no podemos dar especificación porque los huevos de tenia saginata o solium son de la misma característica. También tenemos larvas de strongyloides que en solución fisiológica lo podemos ver moviéndose. Huevos de uncinaria, aquí solamente para nosotros son huevos de uncinaria porque los huevos no me permiten caracterizar o diferenciar entre ancilostoma duodenale o necator americano, que son los que infectan al humano. ¿Ya? Aquí tenemos el método de concentración de Ricci. Es todo el proceso. Aquí tenemos todo el material necesario. Las propipetas, pipetas, muestra. Aquí tenemos el embudo con una gasa, un tubo, vasos de precipitados con su aplicador, el formol al 10%, el éter. ¿Ya? Nosotros utilizábamos gasolina, sin embargo, igual es tóxico, ¿no? Son solventes orgánicos de manejo cuidadoso. Se hace una dilución de aproximadamente 1 gramo o medio gramo de heces fecales en solución fisiológica en unos 10 ml, se filtra para quitar todos los elementos groseros o residuos alimenticios groseros o fibras vegetales, se lo sedimenta, o sea, se lo filtra a través de esa doble capa, aquí estamos filtrando, y luego vamos a colocar vamos a centrifugar una vez, eliminamos sobrenadante. Al sedimento vamos a colocar 7 ml de formol al 10% y encima añadirle 3 ml de gasolina o éter, ¿no? Agitamos fuerte, centrifugamos y vemos aquí la separación de las carpas, ¿no? Aquí el formol, la gasolina, aquí la gruesa capa de grasa que tiene las heces fecales, el formol al 10% y aquí en la parte inferior en el sedimento, pues los parásitos que han podido estar presentes en la muestra. De eso se toma solamente una gota y se lleva al microscopio para observar las formas parasitarias que hemos visto hace rato en la figura, ¿no? Cualquiera de los parásitos de eso. Esta es la técnica que nosotros hemos reemplazado la técnica de Ricci y hemos estandarizado la técnica de sedimentación espontánea en tubo. Esta es una técnica inventada por Telo en el 2002 y Tarashima en el 2009 ya la ha empezado a utilizar. Ahora en el Perú la utilizan mucho en estudios epidemiológicos. Es barata, simple, no necesita de equipos de laboratorio, a excepción de un microscopio, no necesitamos centrífuga, ¿no? Tenemos la muestra, tenemos 50 ml de solución fisiológica que vamos a colocar en un vaso de precipitación, vamos a disolver 1 gramo de muestra de heces fecales, disolvemos, filtramos igual que en el Ricci, en un tubo de 50 ml, agitamos, una vez que tapamos, agitamos por 30 minutos, dejamos en reposo sin que nada se mueva, o sea, que no haya vibraciones ni nada, en un mesón bien fijo, y después de 1 hora sacamos del fondo del tubo, porque estos tubos son cónicos, ¿no? Si aquí vemos son cónicos, sacamos 2 gotas, ponemos entre porta y cubre y hacemos la observación buscando las formas parasitarias que hemos visto también. Ya hemos visto estas técnicas parasitológicas en fresco, ¿sí? Ahora también en técnicas parasitológicas en enteroparasitosis también se utilizan ciertos métodos de tinción. La más utilizada es la técnica de tinción de Ziel-Nielsen modificado en frío o también denominada la técnica de Kiyun-Kiyuna. ¿Y qué es lo que se observa? Si ustedes van a ver también esta técnica, la de Ziel-Nielsen modificado, pero en caliente, lo van a ver en bacteriología para la identificación o detección de los bacilos de la tuberculosis. Aquí el fundamento es el mismo, ¿ya? Los coccidios intestinales, al igual que las micobacterias, son resistentes al alcohol ácido, debido a que la fucsina fenicara tiene la propiedad de unirse a los ácidos carboxílicos de la pared celular de los coccidios y teñirse de rosa, en un contraste a azul que nosotros vemos en los frótices que vamos a hacer de muestras de heces fecales. Entonces, muestra que va a llegar, si nos piden una tinción de Ziel-Nielsen para Cryptosporidium, por ejemplo, búsqueda de Cryptosporidium, agarramos un portaobjeto, hacemos un frotis
fino de heces fecales, dejamos secar, fijamos con alcohol y colocamos sobre la muestra, cubrimos con fucsina, ¿ya? Fucsina fenicada. Dejamos que actúe 30 minutos, que se coloree. Seguidamente, lavamos, colocamos encima el alcohol ácido, que es ácido clorhídrico, con alcohol, con alcohol, sí. Y vamos a hacer primero 1 minuto y ver hasta que ya no haya más eliminación de colorante, donde vamos a observar la muestra como si estuviera decolorada. Y seguidamente vamos a aplicar por 5 minutos azul de metileno o verde malaquita. En este caso todos están con azul de metileno, ¿ya? Por eso vemos todo teñido de azul y solamente los ooquistes, en este caso son ooquistes porque provienen de una reproducción sexuada de Cryptosporidium sp, porque nosotros no podemos saber cuáles de las especies son. La más frecuente es parvum, pero puede existir otras, ¿sí? Aquí vemos también teñido el ooquiste de Isospora belli, ¿sí? Es más grande, con 2 esporoquistes característicos teñidos de rosa. Y aquí tenemos que una sola vez en todo lo que nosotros estamos en el laboratorio hemos tenido un caso de ooquistes de Cyclospora cayetanensis, el cual tiene un tamaño, este ooquiste es de mayor tamaño al de Cryptosporidium sp. Entonces, nos sirve para teñir eso. Otra de las técnicas también que se usan es la técnica tricrómica, pero sin embargo no lo utilizamos mucho, es muy costosa, incluso necesita un colorante específico, que es el alcohol polivinílico. Por lo tanto, por su costo no lo usamos. Sin embargo, permite diferenciar más claramente a todas las especies del género Entamueva coli, de Entamueva histolítica y de otros de esa misma familia, ¿ya? Ya, si nos vamos más allí, entonces aquí tenemos ya una técnica para hacer la detección de estrongiloides. Tenemos que saber y cuando estemos haciendo la parte teórica, vamos a ver que Strongyloides stercoralides tiene una particularidad de ser un parásito que puede permanecer latente cuando un paciente es infectado por muy largo tiempo y en cualquier momento, cuando un paciente puede estar inmunodeprimido, multiplicarse de una manera indiscriminada, sin control ilimitado, ¿ya? Y puede producir una hiperinfección diseminada y producir la muerte del paciente por sepsis o por shock anafiláctico, ¿ya? Esta técnica consiste en utilizar una placa de agar puede ser, y sembrar aquí la muestra de heces fecales, ustedes ven. Y si ustedes ven aquí unos caminitos de colonias de bacterias, por ejemplo, que significan que no está en el trazo que nosotros hemos sembrado, sino es de forma particular, podemos decir, que se han formado esta cadena de colonias, porque las larvas rhabditoides de estrongiloides han tenido que emigrar y salir en buscar mejores condiciones, ¿no? Y han sembrado en su trayecto a las bacterias entéricas. Aquí podemos observar, en esta figura vemos que observamos esta placa sin destaparla en un estereomicroscopio. No es un microscopio normal, ¿no? Es un estereomicroscopio, es como si fuera una lupa y vemos ahí las larvas, aquí en este caso rhabditoides, que son más gruesitas, a diferencia de estas otras que nosotros vemos más delgadas, que son mucho más veloces y más delgadas, activas y ágiles, que corresponden a las larvas filariformes, porque estas las vamos a observar después de 3 a 4 días, ¿ya? Después de haberles incubado. Aquí tenemos el fundamento. Las larvas rhabditoides estrongiloides contenidas en heces fecales tienen la capacidad de mutar a larvas filariformes sobre un agar nutritivo a una
temperatura entre 25 a 30 grados centígrados, que nosotros los guardamos, los incubamos, ¿no? Las cuales por su ágil movimiento característico son capaces de sembrar bacterias entéricas al margen de su desplazamiento, formando huellas serpentiginosas, que es esto lo que les digo, ¿no? Que evidencia su presencia sobre una base sólida. Y es importante hacer el diagnóstico de estrongiloidiasis en los pacientes para evitar estos posibles casos de sobreinfección que se puedan dar en cualquier momento y evitar así disminuir la mortalidad de los pacientes, ¿ya? Otra técnica que la van a ver y les va a gustar ver también en las láminas, en las prácticas, yo creo la técnica de Graham, que me permite detectar los huevos y los parásitos adultos de enterovirus vermiculares. Aquí lo vemos más claramente cómo son los parásitos adultos. Nosotros damos al paciente, ¿ya? En el laboratorio les damos al paciente 3 portaobjetos con una cinta adhesiva, de manera que ella pueda despegarlo y hacer que la parte pegante pues la pueda aplicar en la región perianal, ¿ya? Hacer las impresiones con toda la parte pegante de manera de captar todos los residuos que haya a nivel perianal. Y por las características o los hábitos que tiene este parásito, generalmente las hembras grávidas que quieren poner los huevos, pues salen a la margen del ano porque necesitan de oxígeno, ¿no? Y mantener continuar su ciclo biológico. Estas placas que nos han traído ya con todo lo que han podido recolectar y pegados en la plaquita, porque nosotros les explicamos cómo se hacen, que en las prácticas también se pueden hacer, observar al microscopio y podemos ver estas formas, que son las formas, podemos ver por un lado, así a simple vista, los parásitos adultos en la cinta adhesiva, y por otro lado al microscopio vemos ya aquí con un aumento, ¿no? Vemos la forma de los huevos que son característicos en forma de marraqueta, algunos le dicen, u otros en forma de V, ¿ya? Es plano con vexo. Ahora, ya yéndonos a las fracciones de parásitos, aquí vamos a hablar de inmunodetección de coproantígenos, o sea, detección de partículas proteicas provenientes de parásitos que podemos encontrar en las heces fecales. ¿Qué técnicas utilizamos para detectar esto? La técnica de ELISA y las pruebas rápidas. Para estas técnicas, nosotros podemos utilizar muestras frescas, ¿ya? O también podemos usar muestras preservadas, generalmente congeladas a menos 20 grados centígrados o a menos 80, que van a permanecer mucho más íntegras las proteínas, que generalmente son proteínas mayores de superficie que tienen los parásitos. Como les decía, que hay kits para estas pruebas, para Cryptosporidium, para entamoeba histolítica y para Giardia lamblia. Entonces, proteínas mayores de superficies de cada una de estas especies de parásitos, ¿ya? Sus ventajas que tienen estas técnicas son de buena sensibilidad y especificidad, nos dan un diagnóstico más rápido, es de fácil interpretación, nos permite procesar varias muestras en forma paralela, por lo que podemos hacer estudios de brotes, por ejemplo, de ciertas parasitosis. Habitualmente, cuando ya nos va a dar un ELISA negativo o una prueba rápida negativo, generalmente quiere decir que ya el paciente ha recibido su tratamiento y ha sido eficaz. También en algunos casos, hay algunos kits de ELISA, por ejemplo, que me permiten identificar a entamoeba histolítica de las otras entamoebas que tienen morfología similar, o sea, igual, pero genéticamente diferente. Por ejemplo, estamos hablando de entamoeba histolítica, que es la patógena incriminada, y las otras que no son patógenas, entamoeba dispar, entamoeba bangladeshi y entamoeba moskovsky, ¿ya? Desventaja, mayor costo de reactivos, ¿ya? Pero bueno, si nosotros vemos haciendo una comparación, pues vamos a ver de que efectivamente son o sea, son más caros al comprar los reactivos, pero no necesitamos de que estén pasando al microscopio y estén haciendo una a una las muestras, ¿no? Procesándolas. Requiere también de
puede requerir desventajas. Algunos hay que requieren muestras recientes o puede ser también que sean congeladas en su mayoría de los reactivos comercializados. Hay algunos, incluso algunos kits de ELISA que nos permiten o nos recomiendan todavía utilizar muestras formalizadas y que nos dan buenos resultados, pero debemos leer primero el inserto del reactivo para saber el tipo de muestra que nosotros vayamos a usar, ¿no? Y los resultados o cuál es su sensibilidad y especificidad en este caso. A veces es necesario, lo mismo que en hacer un seriado, puede ser que nosotros necesitemos hacer unas 2 o 3 muestras de ELISA o prueba rápida para poder tener un resultado concluyente, ¿no? Aquí tenemos la técnica de ELISA, por ejemplo, para captura de antígeno en heces fecales. No es una técnica indirecta porque no estamos detectando anticuerpos, estamos detectando una proteína que está produciendo el agente causal que está ahí a nivel entero, ¿ya? Sensibilidad del 90-96%. Aquí tenemos lo que les decía. Existen rutinariamente kits para entamoeba histolítica, Yardia y criptosporidium, ¿ya? La técnica, pues hay que seguirla en el inserto. De todas maneras, como es una prueba parasitológica directa, que me está captando una fracción de esta proteína, pues en la placa están improntados anticuerpos monoclonales dirigidos contra este antígeno que está presente si está presente en las heces fecales, va a poder captar, ¿no? Aquí tenemos todo el proceso, aquí todo el kit tiene todos los reactivos, ¿no?, necesarios. Una vez que vamos a seguir todo el procedimiento, pues vamos a ver que los positivos van a ser los amarillos, los incoloros van a ser los negativos, que vamos a someter al lector de ELISA para ver las densidades ópticas. A mayor densidad óptica, mayor concentración de coproantígenos. Por lo tanto, todos los amarillos que ustedes ven aquí a simple vista, podría decir yo que son positivos. Sin embargo, hay unos que tienen menos tonalidad, por lo tanto, es necesario que yo haga la lectura en el lector de ELISA, porque viendo en la línea de corte de la densidad óptica, yo voy a discriminar si es positivo verdaderamente o negativo. Aquí tenemos las pruebas rápidas. También existen pruebas rápidas que vienen en tacos, que se llama esta cosita, ¿sí? Este soporte donde adentro tiene el papel de nitrocelulosa que está marcado a diferentes posiciones con anticuerpos monoclonales dirigidos a los coproantígenos que están en las heces fecales, ¿no? O también vienen solamente en papeles, ¿no? Papeles de tiras de papel, no en tacos, pero su utilidad, sensibilidad es la misma, solamente va a disminuir tal vez el costo por el estar marcado en un soporte, ¿no? Aquí tenemos positivo, la línea del test, las líneas control, que todas las muestras deben dar este color, porque en el caso de tener solamente una línea en el control, significa que es negativo, porque no tenemos la línea en la región del test, ¿no? Son inválidos si solamente tenemos el test y no me dan los controles o no me marca nada en la tira o en el taco, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas pruebas rápidas que existen en el comercio para entamoeba histolítica, sus sensibilidades, buenas sensibilidades. También hay otro de la marca Operon para entamoeba histolítica, e incluso pensando en los pacientes que tienen inmunodepresión como los de VIH, se han creado kits de pruebas rápidas que son capaces de detectar simultáneamente Cryptosporidium, Yardia y entamoeba. ¿Por qué? Porque en ese papel de nitrocelulosa en diferentes regiones han sido marcados con anticuerpos monoclonales dirigidos a las proteínas mayores de superficies de cada uno de estos parásitos en forma separada, ¿no? Tienen buena sensibilidad. Y eso sería todo. Muchachos, no sé si hay alguna pregunta. Ahora les quiero mostrar los videitos para que ustedes puedan ver. No sé si están viendo lo que estoy compartiendo. Sí, ¿Ven? doctora. Aquí, ¿ven? Aquí con el cursor estoy. Trypanosoma cruzi en una gota fresca. Es una gota de sangre, portaobjeto, cubre objeto ya al microscopio con objetivo de 40. ¿Ven?
movimiento activo. ¿Lo han visto? Sí, doctora. Muy bien. Y es eso que vemos, ¿no? No vemos morfología, vemos que se está moviendo. Por su tamaño sabemos que es eso. Por lo tanto, yo no puedo decir, este es Trypanosoma brucei gambiense por zona epidemiológica, digo que es Trypanosoma cruzi. Ahora vamos a ver un micrométodo positivo en los tubos capilares. Vamos a ver aquí, miren. Aquí están glóbulos blancos y plaquetas, a este lado la parte negra son rojos, a este lado es el plasma sanguíneo y aquí tenemos al parásito moviéndose. A veces hay en pacientes que están inmunodeprimidos, esto es una nube de parásitos. ¿Ven? Tripomastigotes. ¿Se ha observado? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. Vamos a ver otro parásito. Tricomona vaginalis. Esta es una muestra de Tricomona vaginalis en un sedimento urinario. ¿Ya? Vamos a ver, entonces ahí su forma característica, miren, redondeada, tiene sus flagelos aquí que se están moviendo y toda la célula en realidad, que no podemos ver así nítidamente la parte de la membrana ondulante, pero sí tiene una membrana ondulante. ¿Ven los flagelos? ¿Ven su núcleo aquí dentro? Tricomona vaginalis. Aquí tenemos todas las células que están presentes en el sedimento urinario, ¿no? Bacterias y todo. ¿Han visto? ¿Sí, no? Sí, doctora. Ahora les mostraré promastigotes de leishmania en cultivo. Cuando hemos sacado un cultivo, hemos visto poniendo una gota del sobrenadante y vemos estos, colonias de promastigotes de leishmania. Miren, aquí por aquí se ha ido uno por allí. Aquí tenemos varios, se han multiplicado y se han quedado ahí. ¿Han visto? Sí, ¿Sí, no? doctora. Muy bien. Ahí están. ¿Ven? Son flagelados, ¿no? Porque aquí está, porque en las lesiones nosotros lo vamos a ver, en las lesiones lo vamos a ver en forma de amastigotes redondeadas, ¿no? Pero en cultivos lo vemos la forma promastigote. Ahora vamos a ver, para terminar ya, un hito más nos falta ver, vamos a ver estrongiloides estercoralis en un paciente inmunodeprimido. Miren, la cantidad de parásitos. Larvas de estrongiloides, larvas rabditoides de estrongiloides estercoralis, ni siquiera en un método de concentración, es en un coproparasitológico directo. Paciente con tuberculosis, caquéctico, inmunodeprimido, pues hay una hiperinfección de estos parásitos que posiblemente podríamos hacer algo ya de darle un tratamiento más oportuno, ¿no? ¿Observan? Y a ver, vamos a ver este más, ¿qué es lo que hay? Aquí, es el mismo paciente en otro campo, ¿se imaginan? Ni siquiera es una técnica de concentración, es un coproparasitológico directo. ¿Se imaginan? Este parásito debe tener estas larvas que han migrado por todo lugar, hasta debe tener accesos de tos porque han afectado a nivel han ingresado a los pulmones, podemos encontrar incluso en el esputo, etcétera, ¿no? Hay una hiperinfección diseminada. Entonces, eso sería todo por el momento, estudiantes. No sé si hay alguna pregunta, con eso hemos terminado y nos vemos pasado mañana para continuar las técnicas parasitológicas indirectas. ¿Alguna Doctor, pregunta? Si no hemos terminado ya. doctor, una pregunta. Tengo una duda sobre Un lo que poquito usted... más fuerte, por favor, no le escucho. Tengo una duda, doctora, sobre lo que dijo antes de que cuándo se usa 10X o 40X y cuándo 100X. Es lo que tenía un poco de duda. Espere un ratito. A ver, de nuevo, ¿cuándo se usa? Por 10 o por 40 la visión del microscopio o al Ya. 100. Generalmente nosotros usamos con el de 10 a primera, o sea, yo me siento al microscopio, voy a enfocar y lo voy a enfocar con el objetivo de 10. Con eso yo veo de encontrar el campo microscopio y de observar algo ahí, porque normalmente no hay nada, ¿no? Entonces, una vez que ya está enfocado, recién puedo pasar al de
40, donde ya sé, no tengo que hacer nada, solamente mover un poquito el micrométrico y ya está enfocado y ya puedo observar. Entonces, es para eso. Y ahora, cuando ustedes tengan más experiencia, con el de 10 ustedes harán un barrido rápido y con el de 40 enfocarán cuando encuentren a algo que ustedes vean que es sospechoso de que fuera un parásito. Pero eso se hace con la experiencia. Sin embargo, ahora lo vamos a utilizar con el objetivo de 10 para observar, para enfocar y con el objetivo de 40 para ya ver todas las estructuras o las morfologías de toda la morfología de los parásitos para hacer la identificación. Sin embargo, los huevos del mintos y las larvas, por ejemplo, con el de 10 sí los podemos observar ya, ¿ya? Se pueden observar. ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya nos hemos pasado mucho. Sí, doctora, aquí yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Se pueden encontrar anticuerpos en las heces? Sí, efectivamente, generalmente hay anticuerpos, ya no van a ser IgGs, no van a ser IgMs. Las de secreción son las inmunoglobulinas A, ¿no? Sin embargo, varios estudios hay que lo vamos a ver también en la próxima clase, que han hecho el intento de tener, sobre todo más cuando hablamos de estas inmunoglobulinas de tipo IgA, por ejemplo, generalmente están en saliva o en otro tipo de fluidos y no así en las heces, ¿no? En las heces también se puede encontrar, pero no es muy frecuente hacerlo, ¿no? Generalmente en las heces más buscamos antígenos, no buscamos anticuerpos, porque vamos a tener en cuenta pero que los anticuerpos se producen en sangre, ¿no? ¿Por qué? Por los linfocitos CD4. ¿Está bien? Sí, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? O sea, por mí no hay problema. Ustedes son los que deben tener clases, tal vez. ¿Está bien? Doctor, una última Sí, pregunta. En la técnica de Graham, no sé si puede volver a explicarme, no he entendido por qué dice tres portaobjetos con cinta adhesiva. sí. A ver, porque no alcanza el tiempo, no les he explicado yo mucho de las técnicas. Me he pasado. Aquí. Nosotros, a ver, vamos, a cada paciente cuando viene con la solicitud de técnica de Graham para investigación de enterovis vermicularis, le damos un portaobjeto, de 3 portaobjetos, ¿ya? Cada portaobjetito le vamos a poner una cinta scotch transparente, eso de 2 centímetros, ¿no? Que no cubre totalmente los ambos costados de la lámina, y lo vamos a pegar de manera que yo lo pegue y le haga una pestañita hacia atrás en ambos lados. Entonces, ¿qué le voy a decir al paciente? Le voy a mostrar y le voy a decir, usted despega este scotch porque ahorita lo que yo le estoy dando está la parte pegante pegada al portaobjeto y la parte que está afuera no tiene pegamento, ¿no es cierto? Entonces, le voy a pedir que lo levante eso de uno de los extremos y haga de que lo tenga disponible la parte pegante del scotch sin despegarlo del portaobjetos, ¿ya? Y con eso iré a hacer las impresiones de la región perianal. Una vez que ya he terminado de hacer la impresión, ¿qué voy a hacer? Nuevamente se lo voy a volver a poner a su posición en la que me ha dado el laboratorio y lo voy a pegar. Ahí no hay riesgo de que yo pueda contaminar a nadie ni que él se pueda contaminar, porque todo lo que está pegado lo estoy pegando a la lámina de portaobjetos. ¿Sí? Es así que están los portaobjetos. 3 de esos les doy y les explico bien claro cómo debe hacer, así mostrándoles siempre. ¿Está claro? Sí, doctora. Incluso en el libro de consulta que tenemos, el Botero, está ahí bien explicado cómo se hace eso. ¿Ya? Ten, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya hemos terminado, yo creo. Entonces nos vemos pasado mañana. Me parece que es pasado mañana, ¿no? Las técnicas parasitológicas indirectas. Sí, doctora. Doctora, una pregunta tengo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo debe permanecer pegado en la región perianal? No, es usted, a ver, ¿usted ha hecho alguna vez con scotch sacar las pelusas de su saco?
Sí, no ve, así, hace unas impresiones nomás, lo pega y lo retira, lo pega y lo retira, y quizás lo pone directamente al portaobjetos. No es que se debe quedar ahí el scotch, no, usted va a ir, le hace poner en posición, ¿qué se llama esa posición? Yo ahorita no me acuerdo, pero con la parte del ano, de los glúteos hacia arriba y abriendo, y ahí recién hacer las impresiones de manera de recoger, como si fuera su saco, recoger todo lo que haya a nivel de esta región, separando con mi otra mano los glúteos, ¿no? Y entonces hago la impresión y pues ya está tomada la muestra. No es que se queda no se queda nada con el paciente. Ese momento. Es cuando se levanta recién el paciente, no va al baño, no va a miccionar, no se ducha, nada. Se levanta y uno le hace antes de que vaya al baño. ¿Está bien? Sí, doctora, gracias, doctor. Muy bien. Bueno, yo creo que nos vamos si no hay otra pregunta. Cualquier cosa de consulta de laboratorio no hay problema. Ustedes me buscan. Estoy en mi oficina, está al frente del aula magna subiendo las gradas. ¿Ya? Ahí Bueno, estoy. muchas Cualquier gracias. consulta de laboratorio que quieran hacerme, estoy ahí para servirles a ustedes y para sacarles de sus dudas. También están los docentes, ¿no? Que les van a explicar y les van a enseñar también. Muy bien. Entonces nos vemos pasado mañana hasta el miércoles. Doctora. Hasta Hasta luego. luego, Que doctora. les vaya Muchas gracias. bien. Espero que haya sido todo entendido. Poquitos. ¿No es cierto?